Este video está patrocinado por Surfshark VPN. Hong Kong, 2 de junio de 2013. Un agente de ciberseguridad está en el bullicioso restaurante del Hotel Mirror, jugando nervioso con un cubo Rubik. Levanta la mirada y su vista se cruza con dos recién llegados, un hombre y una mujer. Uno es un periodista experimentado y la otra una cineasta documentalista. Al reconocer a la pareja, guarda el cubo y se pone de pie. Ellos avanzan por el hotel hacia los elevadores. Al entrar silenciosamente en la habitación del agente, la mujer abre su maletín sobre la cama deshecha. Mientras ella pone su cámara en un trípode, el agente se sienta frente al periodista. La habitación vibra con el peso de la conversación que está por comenzar. El mundo, sin saberlo, estaba al borde de una revelación de Edward Snowden que lo cambiaría para siempre. A más de 10 años de las filtraciones de la Agencia de Seguridad Nacional por Edward Snowden, aún se debate si es amigo o enemigo de Estados Unidos. Eduardo José Snowden nació el 21 de junio de 1983 en Carolina del Norte. Su padre, Lonnie, era oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos, y su madre, Elizabeth, secretaria en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Maryland. Tenía una hermana, Jessica, quien luego fue abogada y trabajó para el gobierno federal de Estados Unidos. El interés de Snowden por la tecnología y las computadoras se desarrolló desde una edad temprana. Inspirado por su padre, quien llevaba dispositivos de su trabajo, Snowden quedó fascinado por la computadora Commodore 64 que un día su padre llevó a casa. Snowden solía desvelarse viendo a su padre usar la computadora hasta que le permitieron jugar en ella. Desde entonces, Snowden se dedicó a los videojuegos, pasando horas jugando Super Mario Bros. Y Tekken. El joven Eduardo era un hijo de Internet, disfrutando del anonimato que le ofrecía la primera década de la World Wide Web. Frecuentaba foros y chats, inventando identidades y ocultando su edad real. Poco antes de su 9º cumpleaños, la familia Snowden se mudó a Fort Meade, en Maryland. Eduardo contó cómo pasó de ser popular entre sus compañeros de clase a ser implacablemente burlado y molestado en su nueva escuela en Maryland. Por su propia confesión, el joven Eduardo no era un buen estudiante. Se quedaba despierto hasta tarde todas las noches, jugando videojuegos y navegando por Internet. Snowden pasaba su tiempo en la escuela soñando despierto con hackear y durmiendo durante sus clases. Mostró gran interés por el arte y la cultura japonesa, incluido el anime. La fiebre glandular provocó que Snowden se ausentara de la preparatoria por un tiempo prolongado y finalmente lo llevó a abandonar la escuela durante su 2º año. Snowden luego ingresó a un colegio comunitario y dijo haber aprobado los exámenes General Educational Development, equivalentes al diploma de preparatoria en Estados Unidos. Sin embargo, autoridades estadounidenses no hallaron pruebas de que lo hubiera hecho. Si Snowden tenía claro algo, era que quería seguir una carrera en computadoras e Internet. Sin mucha educación formal, Snowden decidió tomar un curso de certificación de Microsoft. Empezó a trabajar como diseñador web freelance para el dueño de un pequeño negocio que conoció en sus clases de japonés. Luego, el 11 de septiembre de 2001, el mundo cambió para siempre. Los atentados en Estados Unidos impactaron profundamente a Edward Snowden, de 18 años, como a la mayoría de los estadounidenses. Los ataques provocaron una respuesta legislativa en forma de la Ley Patriota de Estados Unidos. La controvertida ley amplió los poderes de vigilancia del gobierno estadounidense en un esfuerzo por evitar futuros ataques terroristas. Los padres de Snowden se divorciaron ese mismo año, en 2001, lo que llevó a que él viviera con su madre en Ellicott City, Maryland. Pasaba mucho tiempo en línea, especialmente en los foros de Ars Technica, usando el alias El Único y Verdadero Juja. Con el tiempo, los terribles sucesos de ese infame día de septiembre despertaron en Snowden patriotismo y deseo de servir a su país en la guerra contra el terrorismo. Así que se enlistó en el ejército de los Estados Unidos en 2003 con el objetivo de unirse a las fuerzas especiales. No fue posible, pues fue dado de baja por razones médicas pocos meses después de unirse al programa X-18. Snowden dijo que se rompió ambas piernas en un ejercicio de entrenamiento, por lo que fue dado de baja. Un funcionario de la Agencia de Seguridad Nacional dijo después que las fracturas por estrés en las espinillas impidieron que Snowden completara el entrenamiento básico. Con sus ambiciones militares frustradas, Snowden necesitaba encontrar otro camino para servir a su país. La historia de Edward Snowden muestra la importancia de cuidar nuestra privacidad y seguridad en línea, lo que nos lleva al patrocinador de este video, Surfshark VPN.
Surfshark VPN encripta tus datos en línea, protegiéndote de las grandes empresas y resguardándote contra el robo de identidad en línea y posibles ciberataques. Si la promesa de una vida digital segura no te convence, piensa en esto. Surfshark VPN también te permite evitar restricciones geográficas al cambiar tu ubicación virtual a cualquiera de sus más de 3.200 servidores distribuidos en 100 países. Esta función te da acceso a bibliotecas de contenido y servicios de streaming de todo el mundo que de otro modo podrían estar bloqueados en tu región. Y aquí está lo mejor. Surfshark VPN permite usar varios dispositivos simultáneamente, algo que lo diferencia de otros servicios VPN. Surfshark está ofreciendo 3 meses completamente gratis cuando usas el código de oferta Felipe al finalizar la compra. Aprovecha la oferta dando clic en el enlace de la descripción o visita surfshark.deals/Felipe. En 2005, Snowden tomó su primer trabajo en la CIA como guardia de seguridad en el Centro para el Estudio Avanzado del Lenguaje en la Universidad de Maryland. Tras aprobar el polígrafo y la investigación de antecedentes, trabajó como especialista en seguridad con autorización de alto secreto. Solo 4 meses después, Snowden se unió a BAE Systems en Maryland, una empresa privada contratada por la CIA, donde trabajó como ingeniero y administrador de sistemas. Un año después, Snowden dejó de ser contratista y se volvió empleado de tiempo completo en la CIA, trabajando en su sede de Langley, Virginia. Mientras avanzaba su carrera, Snowden siguió activo en línea y se interesó por grupos de hacktivistas como Anonymous. Él añoraba el Internet de finales de los años 90 y principios de los 2000, que veía como representativo de la nueva frontera del sueño americano. Sin embargo, él observó que a medida que el Internet crecía y se volvía más complejo, fue monopolizado por grandes corporaciones y controlado por gobiernos y agencias centralizadas. Dentro de la CIA, Snowden no encajaba del todo con sus compañeros. Contrario a las afirmaciones hechas por Snowden, en la CIA ocupaba un puesto de soporte técnico de nivel inicial, conocido como oficial de sistemas de información de telecomunicaciones o oficial de sistemas de información de telecomunicaciones. El puesto aún requería una autorización de seguridad de alto secreto y a menudo implicaba operar bajo cobertura diplomática en países fuera de Estados Unidos. Pasó 6 meses preparándose para este puesto en la escuela secreta de la CIA para especialistas en tecnología, viviendo en un hotel Comfort Inn con sus compañeros de entrenamiento. El hotel estaba algo deteriorado y era menos que ideal como residencia semipermanente para los estudiantes. Snowden expresó las preocupaciones de los estudiantes sobre su alojamiento. Cuando sintió que la queja no estaba siendo atendida adecuadamente, Snowden se saltó a sus superiores y reportó el problema a la alta dirección. Aunque al final los estudiantes fueron reubicados en un alojamiento más adecuado en un Hampton Inn, Snowden fue reprendido por su insubordinación. Este incidente marcó el tono de la carrera de Snowden dentro de la comunidad de inteligencia, y reportes posteriores sobre Snowden sugieren que rutinariamente ignoraba la cadena de mando y desobedecía órdenes. Durante su tiempo relativamente breve trabajando directamente para la CIA, Snowden fue enviado a múltiples sesiones de consejería para abordar sus problemas de comportamiento. Sin embargo, Snowden completó su entrenamiento y fue enviado a su primera asignación en Ginebra en 2007. Snowden escribió más tarde en sus memorias que este fue su castigo creativo por el incidente en el hotel. Él había indicado su preferencia de ser enviado a la línea de frente de la guerra en Medio Oriente, pero en su lugar le dieron una asignación cómoda, tan lejos de los combates como cualquiera podría haber esperado. Mientras estaba en su asignación en Ginebra, Snowden contó sobre un incidente que ensombreció su visión de la CIA y sus métodos operativos. Snowden relató un intento de la CIA de reclutar a un banquero suizo que terminó con él siendo embriagado y animado a conducir a casa borracho. Cuando fue arrestado por conducir ebrio, un oficial de la CIA le ofreció sacar al banquero de problemas a cambio de que se convirtiera en informante. Esto llevó a Snowden a cuestionar las acciones de su gobierno y a sentir que formaba parte de algo que causaba más daño que beneficio. Algo desilusionado, Snowden dejó su empleo formal en la CIA en 2009 después de terminar su periodo en Ginebra. Ese mismo año, Snowden conoció a la bloguera y acróbata estadounidense Lindsay Mills, y pronto comenzaron a salir y a vivir juntos. Luego asumió un nuevo puesto en Dell, una de las muchas empresas privadas contratadas por agencias de inteligencia estadounidenses. El papel de Snowden lo llevó al Centro Técnico del Pacífico en la base aérea de Yokota, Japón. Edward y Lindsay empacaron sus cosas y se mudaron a Tokio. Mientras estaba en Japón,
Snowden trabajó en cómo defender las redes estadounidenses de los hackers chinos. Esto lo llevó a estudiar los programas de vigilancia masiva del gobierno chino. El acceso ultra secreto de Snowden le permitió ver tras el telón de los sistemas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, lo que a ello le causó shock. Snowden se quedó cuestionando si el gobierno para el que trabajaba era realmente mejor que los actores maliciosos contra los que defendía a su país. Snowden trabajó en dos programas clave de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional, PRISM y X-Keyscore. PRISM es un programa de la Agencia de Seguridad Nacional que recolecta inteligencia extranjera usando servidores de Google, Apple, YouTube, Facebook y otras grandes empresas tecnológicas. Permite a los servicios de inteligencia de Estados Unidos acceso directo a los servidores de la empresa para buscar patrones de posible actividad criminal. El programa tiene un alcance masivo, permitiendo un acceso casi ilimitado a metadatos sin necesidad de una orden judicial. X-Keyscore es el sistema de recopilación de inteligencia más grande de la Agencia de Seguridad Nacional, usado para buscar y analizar comunicaciones globales en Internet. Permite a la Agencia de Seguridad Nacional vigilar en tiempo real las comunicaciones de cualquier persona en el mundo, extrayendo datos de servidores globales. X-Keyscore depende de la cooperación de varios países occidentales que comparten datos. Vistos por algunos como herramientas necesarias para proteger la seguridad nacional, el amplio alcance y la falta de supervisión en la implementación de la Ley Patriota y sus diversos programas generaron preocupaciones sobre posibles abusos de poder y violaciones a las libertades civiles. Cuando Snowden supo de estos programas, eran altamente clasificados y el público estadounidense no los conocía. Mientras trabajaba en Japón, Snowden encontró por accidente un informe clasificado sobre el aumento de vigilancia y recolección de datos de la administración Bush tras el 11 de septiembre. El programa Viento Estelar permitía a agencias de inteligencia de Estados Unidos interceptar y analizar metadatos de correos electrónicos, llamadas, transacciones financieras y actividad en Internet de sus ciudadanos. Thomas Tan filtró el programa a los medios en 2004. Sin embargo, el informe clasificado que Snowden encontró daba muchos más detalles sobre el alcance del programa. Sin embargo, lo que Snowden encontró más inquietante fue que el programa seguía funcionando a toda marcha. El desencanto de Snowden se completó con sus descubrimientos. Cayó en depresión profunda y presentó síntomas físicos de angustia, como convulsiones. Este fue un periodo decisivo en la vida de Snowden, durante el cual decidió que no tenía otra opción más que hacer pública la información secreta que había descubierto. En marzo de 2012, Dell reasignó a Snowden a una instalación de la Agencia de Seguridad Nacional en Oahu, Hawái. Snowden afirmó que sus médicos recomendaron su traslado a la isla, ya que el clima aliviaría sus problemas médicos. Pero en realidad, solicitó el traslado para tener un acceso más amplio a información clasificada que planeaba filtrar. Su función, como antes, era la de administrador de sistemas y pasaba largos días transfiriendo grandes cantidades de datos entre servidores internos de Microsoft SharePoint. Estaba destinado en una instalación de la Agencia de Seguridad Nacional llamada Túnel Cunha, que era una instalación subterránea a prueba de bombas reutilizada, construida durante la Segunda Guerra Mundial. Snowden afirmó que su punto de quiebre fue el 12 de marzo de 2013, cuando James Clapper, exdirector de Inteligencia Nacional, declaró ante el Congreso que la Agencia de Seguridad Nacional no espiaba a ciudadanos estadounidenses. Snowden empezó a descargar archivos de la Agencia de Seguridad Nacional 8 meses antes. En abril de 2012, para hacer su tarea más eficiente, Snowden creó una aplicación de rastreador web que recopilaba archivos y datos de toda la red interna de la Agencia de Seguridad Nacional. Legitimó su uso al ofrecerla a todo el personal de la Agencia de Seguridad Nacional como herramienta para recopilar y organizar avisos y documentos de varios tablones virtuales. En contravención de todos los protocolos de seguridad, también logró convencer a hasta 30 colegas de que le proporcionaran sus contraseñas para poder acceder a otra información secreta que de otro modo no estaría disponible para él. Para marzo de 2013, Snowden ya había extraído toda la información disponible. Decidió dejar Dell y trabajar con otro contratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Booz Allen Hamilton. Convenientemente fue asignado a la misma instalación de la Agencia de Seguridad Nacional en Hawái, pero en un nuevo puesto operativo que le proporcionaba niveles de acceso a un repositorio completamente nuevo de informes e información ultra secreta. Se transfirió del túnel Cunha al centro criptológico de la Agencia de Seguridad Nacional en la isla. Fue aquí donde robó a la Agencia de Seguridad Nacional su información más secreta.
La seguridad en el centro criptológico era mucho más estricta usando laptops sin interfaces USB ni la capacidad de transferir datos a almacenamiento externo. Por suerte para Snowden, aún tenía acceso a su vieja laptop. Por lo tanto, podía transferir los documentos clasificados dentro de la red de la Agencia de Seguridad Nacional y luego descargar los datos a dispositivos de almacenamiento externo usando su antigua laptop de la Agencia de Seguridad Nacional. En 6 meses, Snowden descargó ilegalmente millones de archivos de la Agencia de Seguridad Nacional. Luego tuvo que pensar cuidadosamente en cómo iba a revelar la verdad al mundo. Consideró publicar sus revelaciones en línea por su cuenta, pero pensó que eso generaría demasiadas dudas sobre la autenticidad de los documentos filtrados. Enviar los documentos a Wikileaks presentaba los mismos problemas. Snowden también sentía que no podía acudir a sus superiores con la información, temiendo que nunca saldría a la luz y que su oportunidad de exponer a la Agencia de Seguridad Nacional se perdería para siempre. Snowden conocía a filtradores y denunciantes previos y cómo enfrentaron procesos penales. No tenía fe en las protecciones legislativas otorgadas a los denunciantes y por eso decidió que su mejor opción era acudir a los medios de comunicación tradicionales. Identificó a Glenn Greenwald como su objetivo. Glenn Greenwald, periodista y exabogado constitucionalista en Brasil, era crítico de la Agencia de Seguridad Nacional y defensor de libertades civiles. Parecía el candidato ideal para dar credibilidad a las filtraciones de Snowden. El 1 de diciembre de 2012, cuando aún trabajaba en Dell, Snowden tomó una decisión clave. Envió un correo obrero electrónico a Greenwald bajo el alias de Cincinnatus. Snowden le dijo a Greenwald que trabajaba en la Agencia de Seguridad Nacional y tenía información confidencial, pero pidió que primero instalara un software de encriptación antes de compartir documentos. Greenwald dudaba, creyendo que Snowden no era genuino o su historia no era relevante, por lo que no instaló el software. Al volverse impaciente, Snowden también contactó a Laura Poitras, una cineasta documentalista que para ese entonces ya había lanzado documentales reveladores y controvertidos, incluyendo uno sobre la guerra estadounidense en Irak y otro sobre la infame prisión militar de la bahía de Guantánamo. Poitras persuadió a Greenwald de ir con ella a Hong Kong para reunirse en secreto con Snowden, pues pensaba que él era auténtico. Los jefes de Greenwald en The Guardian insistieron en que un tercer reportero, Ewan McCaskill, se uniera al grupo mientras se preparaban para salir de Londres rumbo a Hong Kong. Mientras tanto, Snowden tomó licencia de su trabajo en la Agencia de Seguridad Nacional, alegando la necesidad de tratamiento para su epilepsia. Dejó a su novia Lindsay, diciendo solo que se ausentaría unas semanas. Snowden eligió Hong Kong para la reunión porque lo mantenía fuera del alcance de las autoridades estadounidenses. También creyó que tenía buenas posibilidades de asilo tras la publicación de los periódicos y el caos que siguió. Snowden, de 29 años, llegó a Hong Kong el 20 de mayo de 2013, donde se atrincheró en su habitación del Hotel Mira durante 10 días. Greenwald, Poitras y McCaskill llegaron el 2 de junio de 2013. El día acordado para su reunión, los 3 periodistas entraron al restaurante del hotel e identificaron a Snowden por el cubo Rubik con el que jugaba mientras esperaba su llegada. En su habitación de hotel, Snowden fue entrevistado varios días por Greenwald y McCaskill, mientras Poitras filmaba todo. Snowden dijo que estaba motivado por lo que sentía que era su obligación ética hacia sus compatriotas y el mundo. Creía que era necesario exponer el abuso de poder de la Agencia de Seguridad Nacional y preservar el Internet libre. No soportaba que herramientas creadas para proteger a los estadounidenses de ataques terroristas se usaran contra ellos. Atónito por la historia de Snowden y los decenas de miles de documentos clasificados que proporcionó en una memoria USB encriptada, Greenwald quería empezar a publicar historias lo antes posible. Con la ayuda de McCaskill, Greenwald escribió 4 historias principales explosivas que fueron publicadas por The Guardian. El primer artículo se publicó el 6 de junio de 2013 y la reacción del público fue inmediata. En los siguientes días, el mundo se enteró de la recolección forzada de todos los registros telefónicos domésticos, la capacidad de la Agencia de Seguridad Nacional para escuchar cada comunicación digital sin una orden judicial y la extracción y recopilación masiva de metadatos privados. También se reveló la existencia de los 5 ojos, un acuerdo de inteligencia e intercambio de información entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Parecía no haber límite para el alcance de las organizaciones de inteligencia global en la vida privada de las personas en todo el mundo. El 9 de junio de 2013, The Guardian reveló que Edward Snowden era la fuente de las filtraciones de la Agencia de Seguridad Nacional. Esto se hizo con el consentimiento de Snowden, ya que no tenía intención de ocultar su identidad.
Poco después, Snowden fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la ley de espionaje por robo y una serie de otros cargos. Entonces comenzó la carrera para que las autoridades estadounidenses alcanzaran a Snowden y lo extraditaran a Estados Unidos para que enfrentara un juicio por sus delitos. Tras sus entrevistas, Snowden se escondió en Hong Kong varias semanas. Al ver que no le darían asilo en Hong Kong, tuvo que planear una salida apresurada. Snowden salió de Hong Kong el 23 de junio de 2013 con destino a Ecuador, el país que ofreció asilo a Julian Assange. Su ruta tenía una escala en Rusia. Sin embargo, quedó varado en el aeropuerto internacional Sheremetyevo en Moscú porque las autoridades estadounidenses revocaron su pasaporte mientras volaba. Pasó el siguiente mes viviendo en un limbo en el centro de tránsito del aeropuerto, pero el 1 de agosto de 2013 las autoridades rusas le concedieron asilo temporal. Mientras tanto, las filtraciones de Snowden seguían dominando titulares, y sus consecuencias quizás superaban sus expectativas. Hubo protestas masivas en Estados Unidos que rápidamente se expandieron a otros países occidentales. El debate sobre el derecho del individuo a la privacidad frente a la necesidad de proteger la seguridad nacional se intensificó enormemente. La novia de Snowden, Lindsay Mills, quedó impactada y confundida después de que las revelaciones de Snowden se hicieran públicas. Ella no sabía nada de lo que su pareja había estado haciendo ni de sus planes para cambiar la vida de ambos para siempre. Finalmente, ella aceptó lo que Eduardo había hecho y dejó Estados Unidos para reunirse con Snowden en el exilio en Moscú alrededor de octubre de 2014. El 10 de octubre de 2014, Laura Poitras publicó las entrevistas con Snowden como parte de su documental de denuncia, Citizen 4. El documental mostró un lado más personal de la historia, dando al público una visión del hombre que destapó los secretos de las agencias de inteligencia más poderosas del mundo. Mientras Snowden seguía prófugo, el Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes recibió la tarea de realizar una investigación exhaustiva. Tras 2 años, una versión editada del informe del comité se desclasificó en septiembre de 2016. El informe narraba algo distinto a lo que sostenían Snowden y sus seguidores. Snowden robó hasta 1.5 millones de documentos de la Agencia de Seguridad Nacional. Se cree que aproximadamente 10.000 de estos fueron filtrados a la prensa y no hay registro del resto. Un miembro del Comité de Inteligencia dijo esto sobre Eduardo Snowden. Él y sus defensores dicen que es denunciante, pero no lo es. La mayoría del material robado no estaba relacionado con la privacidad de estadounidenses y su filtración benefició a los adversarios de Estados Unidos y a quienes buscan dañarlo. Los denunciantes son importantes para una supervisión adecuada y los protegeremos de represalias, y quienes participan en desobediencia civil están dispuestos a quedarse y enfrentar las consecuencias. El informe del Comité Selecto también declaró que Snowden es un exagerador y un fabricante en serie, que mintió sobre varios eventos de su pasado y exageró su puesto y antigüedad en la CIA. Era un empleado descontento, según dice el informe, que comenzó a robar de la Agencia de Seguridad Nacional después de otro altercado con un superior. Sin embargo, Snowden se considera a sí mismo un denunciante, al igual que muchos otros. Pero el hecho de que Snowden no utilizó los procedimientos regulados de denuncia que tenía a su disposición y robó millones de documentos clasificados significa que no tendría ninguna protección legal si alguna vez regresara a Estados Unidos. Irónicamente, para alguien que dice defender los derechos de privacidad del individuo, la información que robó y filtró comprometió la información personal identificable de miles de empleados y contratistas del gobierno. En 2016, el Parlamento de la Unión Europea aprobó el Reglamento General de Protección de Datos, conocido como Reglamento General de Protección de Datos, y la conciencia general sobre la privacidad de los datos se ha convertido en un tema político muy polémico. El mundo en línea también ha visto la adopción generalizada del protocolo de encriptación, protocolo seguro de transferencia de hipertexto y el auge de herramientas de cifrado como las VPN. Si bien no se puede negar que Snowden contribuyó a la conversación sobre la privacidad de los datos y la vigilancia masiva, es difícil determinar cuánto influyó realmente en el desarrollo de las leyes y prácticas relacionadas con estos temas. En 2017, Snowden y Mills se casaron y tuvieron su primer hijo. Las memorias de Snowden, registro permanente, salieron a la venta en septiembre de 2019. El libro brindó una visión profunda de su vida, motivaciones y los hechos que lo llevaron a revelar el programa de vigilancia masiva del gobierno de Estados Unidos. El 2 de septiembre de 2020, un tribunal federal de Estados Unidos falló en el caso Estados Unidos contra
logrando una victoria legal para el público. Molina afirmó que el programa de vigilancia masiva expuesto por Snowden era ilegal y posiblemente inconstitucional. En octubre de 2020, los lazos de Snowden con Rusia se consolidaron cuando se le concedió la residencia permanente. Esto fue seguido en septiembre de 2022, cuando Snowden juró lealtad a Rusia y el presidente Vladimir Putin le otorgó la ciudadanía rusa. Es irónico que Snowden haya hecho de Rusia su hogar. Es difícil conciliar que el campeón del pueblo por la libertad en Internet y la privacidad de los datos viva en un país que se opone totalmente a esos mismos ideales. Actualmente, Snowden vive exiliado en Rusia y suele participar como orador principal por videollamada en eventos globales. En el 10º aniversario del escándalo de la Agencia de Seguridad Nacional, Snowden afirma no arrepentirse, aunque teme que la vigilancia gubernamental y corporativa sea ahora más amplia e intrusiva. Ningún presidente de Estados Unidos ha considerado indultar a Snowden pese a numerosos llamados. Desde las filtraciones, Edward Snowden sigue siendo una figura controvertida e intrigante. Sus acciones provocaron debates globales sobre vigilancia masiva, secreto gubernamental y el equilibrio entre seguridad nacional y privacidad individual. Su historia sigue desarrollándose, sirviendo como un recordatorio potente del poder de la información y de hasta dónde pueden llegar los gobiernos para controlarla. Gracias de nuevo a Surfshark por patrocinar este video. Para aprovechar la oferta disponible a través de este canal, haz clic en el enlace en la descripción de abajo o visita surfshark.deals/Philip.